El remedio constitucional, que en homeopatía es un factor a veces decisivo en los tratamientos. Mucho se ha hablado del remedio constitucional. Incluso uno de los más famosos homeópatas, George Vitulcas, él comenta sobre este remedio constitucional que es publicado en el The Bridge Homeopathic, en el volumen 87, en julio de 1998. Él se pregunta si existe un remedio constitucional para cada individuo. Hahnemann también hablaba sobre esto, porque para curar por completo a un individuo es necesario encontrar el remedio más profundo, el remedio de su constitución, que de alguna manera toca esto en la teoría de los miasmas, Hahnemann. Pero no está muy claro el cómo determinar el remedio constitucional, porque hay que definir qué se entiende por constitución, psicológicamente o psicobiológicamente hablando, porque se tiene que partir de ahí para poder determinar ese remedio que es semejante a la constitución. Ahora bien, hay enfoques psicológicos de lo que es la constitución, pero en homeopatía, y según el criterio de Vitulca, él dice pues que es un remedio que puede ser llamado constitucional cuando, gracias a sus síntomas, a la sintomatología, te cubre la sintomatología aguda de una persona como también la crónica durante toda su vida. A pesar de que una persona pueda sufrir en diferentes etapas de su vida diferentes aspectos nosológicos, aún así el remedio de fondo siempre es el de la constitución. Claro que esto se ha visto también en la experiencia, en la práctica cotidiana, de que los pacientes pues muestran algunas inclinaciones que vienen arrastrando desde su nacimiento y que periódicamente se exacerban los síntomas y vive la experiencia de la enfermedad. Y otros síntomas y signos se presentan pues en tiempos diferentes posterior al nacimiento, que son en forma aguda y que a pesar de las vivencias de desequilibrio de fondo, estas también se manifiestan. Ahora analicemos un poco esto. La homeopatía trata de analizar desde el exterior, mediante la sintomatología, lo que el individuo tiene, y en base a eso pues elige el similium para poder encontrar otra vez el equilibrio. Pero acá hay un problema. Para la homeopatía, el individuo es un elemento extraño, puesto que no puede observar en profundidad toda la constitución psicobiológica de ese ser humano, máxime a través de los síntomas que presenta cuando está en desequilibrio o en enfermedad. Por eso es que el homeópata tiene que realizar en su repertorización un análisis de todos los aspectos de esa persona, cómo piensa, cómo siente, cuáles son sus apetencias, cuáles son sus rechazos, cuál es su actividad constante y rutinaria, cuáles son los pequeños movimientos involuntarios, es decir, analiza en su totalidad para luego
encontrar la imagen del desequilibrio y posteriormente encontrar su similium. Pero, ¿cómo puede determinar exactamente lo que es el individuo si tiene frente a él una persona en la que solo muestra reacciones a estímulos, tanto psicológicos como medioambientales? Ese vacío en determinar exactamente cómo es esa persona, para poder saber cuál es el problema de fondo que nace mediante una herencia y determinar así su remedio. Entonces es tan difícil encontrar su constitución para poderle dar el remedio constitucional, porque hay que entender de que la constitución del ser humano es la estructura de su personalidad, desde los niveles físicos, bioenergéticos y psicológicos, que tiene una constitución diferente a todos los seres humanos, y que cuando muestra un desequilibrio, ya sea en la parte física, energética o psíquica, va a mostrar un elemento que necesita, por similitud, otro elemento externo para restablecer su equilibrio. Pero no quiere decir que cuando muestra los síntomas desde nacimiento, eso va a implicar clasificarlo en una constitución, porque ese simplemente es el desarreglo de esa personalidad y que implica el encuentro con un similium. No nos puede definir su constitución. Entonces, llamar remedio constitucional me parece que no está bien dicho o enfocado. Sería mejor encontrarle el remedio, el similium homeopático, para aquellas dolencias o inclinaciones que tiene por constitución. Entonces, hay que separar la constitución del ser humano con el remedio para los desarreglos de la constitución del ser humano. Y una de las ciencias que sí me parece que tienen una visión completa, profunda y maravillosa para determinar lo que es el individuo en todos sus aspectos, es la astrología. En la carta astral, pues está determinado toda aquella constitución del ser humano, sus debilidades y sus fortalezas, lo que se presenta desde el momento de nacimiento, la intensidad y la característica que es constante a lo largo de su vida, que es una patología constitucional. Y es a raíz de eso de que el homeópata, que conoce también astrología, o yo lo llamo el cosmo-homeópata, puede determinar los remedios de la constitución en desarreglo. Porque una persona constitucionalmente hablando, en equilibrio dentro de un margen, pues no presenta una sintomatología, por lo tanto está en salud. Y entonces dejaría de tener un remedio constitucional. No, debería tener un remedio constitucional, pero de las patologías o desarreglos que tiene esa constitución biopsico espiritual. Porque cada individuo, cada ser humano nace con una tendencia, con una predisposición, y esa predisposición está marcada exactamente en su cosmograma. Y al tener conocimiento de esa debilidad desde nacimiento, ahí es donde podemos nosotros ver la imagen de la patología para encontrarle su similium, que puede ser 1 o 2 o 3 medicamentos. Y esos medicamentos son los medicamentos de fondo que van a ir progresivamente, por similitud, restableciendo el equilibrio de la patología constitucional. Pero ¿cómo saber cuál es esa? Es a través de la astrología homeopática.
De otra forma estaríamos simplemente a oscuras tratando de encontrar un, un remedio constitucional simplemente a sintomatologías que pueden ser secundarias y no primarias, o simplemente pueden ser primarias pero no tenemos la claridad de todo el terreno de desequilibrio, porque un desequilibrio físico contiene también un desequilibrio psíquico. Estas pormenores, estas particularidades, pues nosotros lo encontramos en forma muy específica en lo que es el diagrama psicocósmico como base para encontrar los remedios específicos, individualizados de una patología dentro de lo que es la parte homeopática.